Imagínate encender la televisión una tarde cualquiera, esperando encontrar el típico programa de sobremesa, esa mezcla de cotilleo y banalidad que todos ya conocemos, y de repente, sin previo aviso, un giro inesperado irrumpe el plató. Allí, en medio del escenario, Antonio David Flores se planta con una determinación que nadie había visto antes. No hay banda sonora ni luces dramáticas que anuncien lo que viene, solo un silencio inusual que se apodera del ambiente, como si todos supieran que algo importante está a punto de suceder. Con la mano levantada para exigir calma, sin dudar ni titubear, anuncia que ha presentado nada menos que 10 demandas legales contra un conjunto de nombres muy reconocidos dentro del mundo mediático, personas y un grupo televisivo que durante años han dedicado esfuerzos a destruir su reputación. Esa declaración cayó como una bomba, inesperada y fulminante, un golpe directo que trastocó el equilibrio habitual de ese espacio televisivo. La calma habitual se tornó en tensión inmediata. Mientras los productores y técnicos en la sala de control debatían si cortar la emisión o continuar en directo, las redes sociales ya estaban inundadas con imágenes y vídeos del momento exacto en que Antonio David pronunció esas palabras cargadas de fuerza. Reparación, dignidad, limpiar mi nombre. En menos de 20 minutos, su apellido se convirtió en tendencia nacional en las plataformas digitales. El público, dividido, comenzó a reaccionar. Algunos celebraban su valentía y la oportunidad que tomaba para defenderse, mientras que otros veían en esas demandas una venganza calculada, una jugada para sembrar dudas y provocar controversia. Pero lo cierto es que nadie pudo ignorar el impacto de aquel instante. Las cámaras enfocaron a los presentadores del programa, rostros que normalmente dominaban la escena y dictaban sentencia con total autoridad, pero esa vez mostraron una tensión palpable. Sus mandíbulas apretadas, miradas fijas y silencios forzados delataron que el control del relato se les escapaba de las manos. Aquellos que durante años habían acusado sin dejar espacio la réplica ahora eran los protagonistas de una historia que los convertía en presuntos responsables de difamación y manipulación mediática. La imagen de Antonio David mostrando las carpetas con documentos judiciales, respaldados por el sello del Juzgado de Málaga, comenzó a circular y analizarse en detalle en cada rincón del ciberespacio. Esa fotografía era un símbolo, la representación visual de un cambio radical en la narrativa que había predominado. Lo que parecía una reacción improvisada fue, en realidad, la culminación de un largo trabajo silencioso. Durante meses, Antonio David y su equipo habían recopilado exhaustivamente pruebas que incluían recortes de prensa, vídeos, transcripciones, informes periciales y hasta documentos médicos que certificaban el desgaste psicológico sufrido por él y su familia a causa del acoso mediático. Según fuentes cercanas, entre ese material se encuentran audios inéditos de la producción del programa, donde se discuten posibles titulares antes de confirmar su veracidad, correos electrónicos en los que se acuerdan enfoques sensacionalistas, y guiones diseñados meticulosamente para presentar a Antonio David como el villano sin dejar lugar a matices. Todo ese archivo, que había estado guardado con extrema cautela, está a punto de ser expuesto en un juzgado, lo que promete sacar a la luz prácticas cuestionables que hasta ahora permanecían ocultas tras el telón del espectáculo televisivo. El alcance de estas demandas no radica únicamente en la cantidad, 10 querellas presentadas de manera simultánea, sino en el momento exacto en que fueron presentadas, el último día hábil y a última hora, una maniobra estratégica que no dejó espacio para una reacción inmediata por parte de los denunciados. Esta precisión temporal ha sido interpretada por expertos legales como un movimiento pensado para maximizar la presión y minimizar la capacidad de defensa del adversario. A diferencia de lo que muchos podrían pensar, no se trató de un acto impulsivo, sino de una jugada calculada con meses de preparación detrás. Las repercusiones no tardaron en llegar. En las redacciones digitales de los grandes diarios, los periodistas se lanzaron a buscar con urgencia la normativa que regula los plazos de prescripción, confirmando que Antonio David había actuado justo en el límite permitido por la ley. Este hecho generó un intenso debate sobre si nos encontrábamos ante una fría estrategia jurídica o ante la única ventana que le quedaba a alguien que había sido juzgado y sentenciado en la opinión pública sin posibilidad de réplica. Los portales dedicados al corazón y al entretenimiento comenzaron a rescatar artículos antiguos que ahora adquirían un significado distinto. Titulares como Antonio David hundido y sin defensa o Rocío Carrasco rompe su silencio pasaron a ser interpretados como posibles evidencias de parcialidad o incluso como declaraciones injuriosas que podrían ser examinadas en un tribunal. En paralelo, las redes sociales resucitaron fragmentos olvidados de programas pasados donde presentadores lanzaban insultos y calificativos demoledores hacia Antonio David, colaboradores ridiculizaban su vida personal y convertían sus problemas en espectáculo. Se recordaron diagnósticos psicológicos no firmados por profesionales médicos, testimonios de su hija desacreditados en directo y reportajes que minimizaban informes de violencia sin una sentencia firme.
Esa línea cada vez más difusa entre información y entretenimiento se percibe ahora con un renovado escalofrío, como si el pasado mediático regresara para cobrarse cuentas pendientes. Entretanto, surgieron teorías conspirativas en torno a las demandas. Algunos sugieren que podría estar negociando un regreso triunfal a la televisión y que este movimiento judicial sería un mero instrumento de presión. Otros creen que detrás de él hay despachos legales poderosos que buscan hundir a productoras rivales. También se especula que la inclusión de ciertos nombres en las querellas podría ser una estrategia para forzar un careo público con grandes repercusiones de audiencia. Sin embargo, la frase que más resonó durante aquella emisión en vivo fue la de una invitada que, visiblemente indignada, afirmó que por mucho dinero que le paguen a Antonio David, nadie puede devolverle los años de humillación pública a los que fue sometido. Esa declaración conectó con un temor colectivo, el miedo a que cualquiera pueda ser triturado por el circo mediático y que la única compensación posible sea un cheque que nunca cubrirá el daño moral ni emocional sufrido. En los despachos especializados en derecho al honor, la protección de la intimidad y la defensa contra la difamación, este caso ya ha comenzado a ser catalogado como un auténtico hito histórico, un antes y un después dentro del panorama jurídico mediático nacional. No se trata únicamente de una cuestión puntual, ni de una disputa más entre un personaje público y los medios de comunicación. En juego está algo mucho más trascendental: la posibilidad de redefinir los límites de la libertad de expresión en la televisión y poner fin a una práctica largamente tolerada que ha convertido los programas de entretenimiento y actualidad en espacios donde la realidad se distorsiona en favor del espectáculo, la controversia y la búsqueda desesperada de audiencia, muchas veces a costa del respeto a la verdad y a la dignidad personal. Si finalmente los tribunales aceptan las demandas en su integridad y dan la razón a Antonio David, el impacto no solo será económico, sino principalmente jurídico y cultural. Se abrirá un escenario absolutamente novedoso en el que cada programa, sin importar su formato o alcance, estará obligado a justificar públicamente y con pruebas fehacientes cada palabra pronunciada, cada imagen y rótulo exhibido en pantalla, y cualquier afirmación que haya sido vertida sin la necesaria verificación o que se base en simples conjeturas o testimonios sin fundamento. Este nivel de responsabilidad jurídica representa una barrera inédita para los grandes grupos mediáticos que han dominado el mercado audiovisual durante décadas con escasa supervisión real y con una impunidad casi total para manipular y montar narrativas que beneficien sus intereses o generen polémicas artificiales. La trascendencia de esta posible resolución no puede subestimarse. En un entorno donde las audiencias se mueven a base de emociones efímeras, controversias mediáticas y ataques personales que se viralizan en cuestión de minutos, imponer un marco legal que obligue a la veracidad y la rigurosidad informativa pondría fin a un sistema que hasta ahora ha funcionado como un teatro donde el honor y la reputación de las personas quedan al arbitrio de presentadores y productores, sin derecho a réplica ni a reparación efectiva. Este fallo podría representar el fin de la era en la que los grandes gigantes de la televisión, esas grandes cadenas y productoras que operan con presupuestos millonarios y con la capacidad de moldear la opinión pública, son prácticamente intocables y actúan con absoluta libertad para explotar cualquier escándalo o conflicto sin asumir consecuencias legales. De hecho, este temor no es infundado ni remoto. Según diversas fuentes internas que han preferido mantener su anonimato, en las oficinas de algunos de estos grandes grupos ya se han iniciado movimientos discretos pero intensos, revisiones minuciosas de hemerotecas, consultas con expertos en derecho y comunicación, y análisis detallados de cada emisión donde pudo haberse cometido algún exceso o se emitió alguna declaración no comprobada. Los productores y directores, conscientes de que esta batalla legal no solo implica dinero sino reputación y el control absoluto del relato mediático, están evaluando la mejor estrategia para intentar minimizar el daño, que incluye desde la eliminación de archivos comprometedores hasta la preparación exhaustiva de defensas jurídicas basadas en tecnicismos o en la presunta buena fe periodística. Sin embargo, saben que si el tribunal dicta un fallo a favor de Antonio David, el precedente que se sentará será difícil de revertir, y la televisión perderá parte de ese manto de invulnerabilidad con el que hasta ahora ha operado. Pero más allá del impacto mediático y legal, el foco también está puesto en la persona que ha impulsado este cambio: Antonio David. En medio de la vorágine de titulares, opiniones, rumores y declaraciones que ha generado el caso, quienes conocen su entorno y su personalidad coinciden en que él ha adoptado una postura de prudente silencio que contrasta con la intensidad y agresividad del conflicto. Alejado del bullicio de los platós, el frenesí de las redes sociales y la constante exposición mediática, Antonio David mantiene el teléfono en silencio la mayor parte del tiempo, evita cualquier contacto con productoras o periodistas y se ha negado a conceder entrevistas o negociar exclusivas que puedan desviar la atención del núcleo de la cuestión: la justicia.
Esta actitud reservada no es fruto de la casualidad, sino parte de una estrategia legal y comunicativa cuidadosamente diseñada junto a su equipo de abogados. El mismo equipo que lleva años recopilando pruebas, testimonios, grabaciones y documentos que ahora sustentan cada una de las demandas presentadas y que demuestran con claridad lo que, hasta hace poco, parecía imposible de probar. Cada paso, cada declaración pública y cada movimiento está siendo evaluado y decidido con rigor, para evitar que la batalla se convierta en un espectáculo mediático más y para mantener el foco en lo verdaderamente relevante, la reivindicación del derecho al honor y la reparación ante el daño causado. La calma y la contención que muestra Antonio David en este momento crítico no hacen sino aumentar su autoridad moral y jurídica. No es un ruido más en el océano mediático, sino la voz de alguien que sabe que sus argumentos no son simples opiniones, sino hechos documentados que pueden tumbar estructuras y obligar a los poderosos a rendir cuentas. En contraste con la rapidez con la que los medios suelen emitir juicios y condenas, su prudencia y mesura le confieren un peso específico y un respeto que hasta ahora pocos han querido reconocer. Así comienza esta nueva etapa, con un plató que parece enmudecido ante la magnitud del desafío, con una decena de demandas firmemente presentadas sobre la mesa y con rostros que durante años se han dedicado a juzgar y condenar a otros, ahora obligados a asumir una posición defensiva. Por primera vez, la audiencia comienza a preguntarse si el espectáculo fácil, la lágrima teatral y la indignación express, esos ingredientes tan habituales del formato televisivo, podrían tener consecuencias legales concretas, reales y duraderas. La bomba ha explotado y el ruido apenas está comenzando, pero hay una certeza absoluta. Esta vez, nadie podrá cambiar de canal, ignorar la realidad o evadir la justicia para evitar conocer el veredicto final. De lo que ocurra en las próximas semanas y meses dependerá no solo el futuro de Antonio David, sino el del periodismo televisivo en su conjunto, la responsabilidad de los medios y la forma en la que la sociedad entiende y exige respeto a la dignidad personal en un mundo saturado de información y ruido mediático. Entre los veteranos del periodismo se rumorea que Antonio David no está interesado en el dinero, sino en obtener sentencias firmes que reconozcan el daño causado, aunque la indemnización sea simbólica. Esta postura representa un desafío para quienes esperaban zanjar el conflicto con un simple talonario. Un allegado a uno de los periodistas implicados ha revelado que se planteó la opción de llegar a un acuerdo confidencial, pero la respuesta fue clara y rotunda: no negociamos dignidad. En otras palabras, o reconocen el daño ante la justicia o no hay trato. Esta negativa sacude los cimientos de la cadena, cuyos directivos temen una resolución definitiva que pueda abrir la puerta a futuras demandas por parte de otras víctimas de esta maquinaria mediática. Mientras dentro de la cadena crece la ansiedad, en el exterior las redes sociales están al rojo vivo. Durante un directo improvisado, Rocío Flores apareció sin maquillaje, con un semblante serio, y aseguró que apoyará a su padre hasta el final. Además, confesó que, durante años, tuvo que tomar medicación para poder dormir, debido a la angustia que le causaba escuchar a tertulianos describir su infancia como un infierno sin que ella tuviera la oportunidad de defenderse en vivo. Sus palabras resonaron entre miles de usuarios, que en las redes sociales le enviaron mensajes de ánimo, mientras otros recordaban que en televisión ella fue tachada de manipulada y poco confiable. Esta dualidad expone el clima de desconfianza que se ha instalado en el público. Los espectadores ya no saben a qué versión creer, pues comprenden que la construcción mediática de héroes y villanos puede cambiar según el guión del día. De hecho, voces críticas surgieron incluso antes de que estallara la bomba legal. Una ex colaboradora de realities, cuyo contrato fue rescindido tras insinuar que la docuserie de Rocío Carrasco exageraba ciertos datos, ha dado una entrevista en un canal digital independiente donde reveló que, los viernes por la tarde, los guionistas recibían un argumentario con instrucciones detalladas, como presentar cada fragmento de vídeo, qué adjetivos usar, qué planos enfatizar. En esa misma charla, se escuchaban palabras como maltrato, terror o miedo, que reforzaban un relato sensacionalista más propio de un show que de un trabajo periodístico serio. Esta entrevista, sin luces ni maquillaje, se volvió viral y confirmó las sospechas que muchos ya tenían. La línea editorial estaba escrita para entretener, no para informar. Si estos documentos llegan a presentarse en el juicio, la credibilidad del relato televisivo sufriría un daño mucho más grave que la pérdida de audiencia. Mientras la batalla legal avanza, las productoras calculan los daños colaterales con preocupación. Una agencia de medios estima que la retirada de campañas publicitarias por miedo a la sombra judicial podría suponer pérdidas de hasta 5 millones de euros solo en la temporada otoñal. Esta cifra incrementa la presión interna en la cadena, donde los presentadores buscan limpiar sus imágenes rápidamente, pero cada disculpa puede ser interpretada como un reconocimiento implícito de culpa.
El abogado de Antonio David ha advertido que revisará cualquier retractación emitida en antena para evaluar si procede ampliar la demanda, lo que añade aún más tensión. Ante este escenario, muchos optan por guardar silencio, algo inusual en un entorno donde el comentario constante era el pan de cada día. Programas enteros que vivían de la polémica y el análisis feroz ahora se ven sin palabras cuando deben responder por su propia responsabilidad. En Málaga, donde se presentó la querella, la familia de Antonio David atraviesa un momento de tensión emocional. Doña Elena, su madre, fue sorprendida por dos reporteros en la acera frente a su casa. Sin mediar palabra, bajó la persiana con la misma serenidad con la que se cierra un capítulo importante. Un vecino comentó que la mujer, cansada del acoso mediático, solo sale de su casa en las primeras horas de la mañana, cuando el barrio aún duerme. Esta imagen refleja el impacto psicológico de años de exposición pública, familias recluidas, niños que aprenden a identificar cámaras ocultas y ancianos que temen salir por miedo a comentarios inocentes. Según la demanda, este miedo silencioso es uno de los daños morales que deben ser compensados. Mientras tanto, algunos tertulianos que antes atacaban sin filtro empiezan a matizar sus palabras. Un colaborador habitual de un programa matutino defendió en directo que lo suyo era humor y no mala intención, pero un psicólogo invitado lo interrumpió para aclarar que humor sin verificación se llama difamación. Ese fragmento se viralizó nuevamente y avivó el debate sobre la responsabilidad de convertir la salud mental en objeto de burla, especialmente cuando el informe clínico de Antonio David, incluido la querella, detalla episodios severos de ansiedad derivados de noches de emisiones especialmente agresivas. Lo que antes se ridiculizaba en televisión, ahora se presenta como evidencia judicial. Los seguidores de Rocío Carrasco no han bajado la guardia, por el contrario, han organizado espacios en redes para defender la veracidad de su testimonio. Alegan que una denuncia no borra el sufrimiento relatado ni las sentencias archivadas. En este enfrentamiento, ambos bandos exhiben artículos legales, informes forenses y declaraciones cruzadas. La disputa se ha convertido también en una batalla cultural. ¿Qué voz debe ser considerada legítima en un conflicto familiar? ¿Qué papel debe asumir la televisión al convertir una historia personal en una docuserie pública? La tensión ha escalado aún más desde que se filtró un dato económico impactante. Las demandas presentadas suman cerca de 6 millones de euros en concepto de indemnización conjunta. No es una cifra arbitraria, sino que se basa en la facturación pública de los programas en el periodo en que se perpetraron los ataques contra Antonio David. El mensaje es contundente. Si el negocio consistió en lucrarse con la destrucción de una imagen pública, la reparación debe calcularse en la misma escala. Este monto ha generado inquietud en los despachos financieros de la cadena. Se habla de reservas contables, pólizas de seguros de responsabilidad civil y la necesidad de renegociar contratos publicitarios con cláusulas que prohíban litigios. Pero quizás el dato más significativo, y a la vez inquietante para la industria televisiva, sea el crecimiento constante del número de personas que están valorando seriamente seguir el mismo camino que ha emprendido Antonio David. No hablamos solo de figuras públicas o personajes mediáticos, sino también de ciudadanos anónimos, profesionales, madres, padres, jóvenes y mayores que, tras años de sentirse vulnerables frente al juicio público sin defensa, están comenzando a organizarse. En foros especializados, comunidades online y redes sociales, abundan ya los testimonios de personas que aseguran haber vivido experiencias similares de linchamiento mediático en medios locales o digitales. Muchos de ellos comienzan a preguntar por despachos de abogados que acepten representar casos por difamación, daño al honor o intromisión ilegítima en la vida privada. Este cambio de mentalidad, aún incipiente pero cada vez más visible, representa una amenaza real al modelo de entretenimiento basado en la polémica constante y el juicio sin pruebas. Durante años, el ecosistema mediático ha funcionado como una maquinaria perfectamente engrasada en la que los programas de televisión se convertían en tribunales paralelos y los colaboradores en fiscales sin toga, pero con micrófono. Ahora, esa estructura podría enfrentar una avalancha de demandas si la vía legal que ha abierto Antonio David prospera en los tribunales. Algunos juristas y analistas ya lo han bautizado como el efecto dominó, un precedente judicial que, si se resuelve en favor del demandante, podría desencadenar una cadena de litigios que haría tambalear los pilares de la televisión basada en la descalificación. En los despachos ejecutivos de las grandes cadenas, este escenario no pasa desapercibido. De hecho, ya se observan señales claras de un repliegue preventivo. Los contenidos más agresivos están empezando a suavizar su tono.
Las expresiones altisonantes han sido sustituidas por vocabulario más neutro. Los rótulos y titulares que antes hablaban con rotundidad ahora incorporan el término presunto como escudo legal, y se percibe una preocupación creciente en los equipos de redacción por no cruzar ciertas líneas que antes parecían terreno libre. Lo que para el espectador podría parecer un simple cambio semántico, una palabra menos hiriente, una expresión más ambigua, es, en realidad, el reflejo de un miedo real, el temor a que la era del todo vale televisivo termine con una cascada de sentencias que obliguen a indemnizar económicamente a las víctimas. Y es que, a diferencia de las disculpas en plató, una resolución judicial firme no se borra con otro programa, deja huella, crea precedente y puede volverse en contra de la propia cadena. Mientras esta tormenta sacude platós, foros de debate, cuentas bancarias y reputaciones construidas en prime time, Antonio David guarda silencio. Se mantiene alejado del ruido mediático, de las provocaciones, de las ofertas tentadoras para reaparecer en pantalla. A su alrededor, un círculo íntimo, compuesto por familiares, amigos y asesores, insiste en que no caiga en la trampa de volver al espectáculo que lo utilizó durante años. Porque, aunque el sistema espera su regreso para seguir exprimiendo su historia, lo cierto es que si él se mantiene firme, podría convertirse en el primer personaje mediático que se enfrenta al engranaje desde fuera y logra alterar sus dinámicas. De algún modo, esta historia, que durante años fue narrada bajo la lógica del show, ahora está migrando a un nuevo escenario, el judicial. Y allí las reglas son distintas. No basta con conseguir audiencia. No sirve el impacto emocional. Lo que cuenta es la verdad documentada, los hechos contrastados y las pruebas legales. Es una partida completamente diferente, en la que por primera vez los focos no apuntan al espectáculo, sino a la justicia ordinaria, esa que a veces llega tarde, pero cuando lo hace, deja marcas más profundas que cualquier titular o etiqueta en pantalla. Esta vez, quien está siendo juzgado no es una persona, sino una forma de hacer televisión. Una manera de construir relatos que, durante demasiado tiempo, confundió libertad de expresión con impunidad narrativa. El reloj judicial ya está en marcha, y cada segundo que pasa acerca más a los medios a un examen que nunca pensaron tener que afrontar, rendir cuentas fuera del plató. Y así, mientras unos intentan borrar rastros y otros reformulan discursos, la pregunta ya no es si esta historia tendrá consecuencias, sino cuán profundas serán esas consecuencias, y para cuántos más. El reloj del pasillo judicial no se detiene, y cada paso retumba más fuerte que el anterior.